Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 1. Dice: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos, se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Amén. Bien, hoy vamos a continuar, hermanos, con el tema que hemos venido desarrollando en las últimas 2 semanas, y es el tema los dones del Espíritu Santo en su tercera parte. Ya estuvimos estudiando los primeros 6 dones de los 9 que la palabra de Dios menciona que existen. El primer grupo que es o que concierne a los dones de revelación, los dones de inspiración que estuvimos estudiando la semana anterior, o dones de palabra también como se les llama. Y este grupo que vamos a estudiar hoy, los dones de poder, también se le llaman hechos insólitos. Ya vamos a ver por qué. Ahora vamos a comenzar a estudiar estos 3 dones que están dentro del grupo de los dones de poder. ¿Y cuáles son estos dones de poder? Bueno, son aquellos por medio de los cuales que Dios realiza obras portentosas entre sus hijos. Ahora, este detalle es interesante, hermanos, porque por el hecho de que son milagros, estos milagros son menos frecuentes dentro de la iglesia. ¿Pero por qué son menos frecuentes? Porque como son hechos insólitos, hechos extraordinarios, si sucedieran todos los días los milagros, dejarían de ser hechos extraordinarios para convertirse en hechos ordinarios. Nosotros todos los días vemos milagros, pero para nosotros ya no son hechos insólitos porque los vemos todos los días. ¿Usted cree que todos los días hay milagros? Todos los días hay milagros. El hecho de que el sol alumbre todos los días, por ejemplo, el hecho de la lluvia y tantos elementos que nosotros podemos ver, ese es un milagro. Claro, nosotros ya no los catalogamos como milagros porque se convirtieron en hechos ordinarios. Y ya no son hechos extraordinarios porque son hechos cotidianos. Entonces, pero los portentos, para ser más exactos, los portentos como producto de los dones del Espíritu Santo o de los dones de poder, perdón, son hechos que con menos frecuencia se dan entre la iglesia. Oiga, que no estoy negando que existen los milagros. Lo que estoy diciendo es que se dan con menos frecuencia dentro de la iglesia. Por eso, hay personas que piensan que los milagros son los que más edificación traen a la iglesia. Y por eso hay congregaciones que ponen énfasis en los milagros. Énfasis en los milagros. Y dicen venga y reciba su milagro, dicen. Y lo anuncian. Entonces, y claro, la gente como le gusta eso de la curiosidad, entonces la gente ahí va. Porque piensa la gente, y en estos lugares piensan de que eso es lo que va a dejar con la boca abierta a la gente, y eso va a edificar a la iglesia. Pero no son esos dones los que más edifican a la iglesia. Fíjese que al contrario, los dones de poder se manifiestan más que todo. Cuando estemos estudiando los ministerios vamos a ver ese aspecto. Y es que uno de los ministerios, de los 5 ministerios primarios que más Dios dota y respalda con milagros, es el ministerio de evangelista. ¿Por qué? Porque el evangelista no le predica a la iglesia. El evangelista le predica a los incrédulos. A los incrédulos. Entonces, ¿por qué Dios dota de mayor número de milagros a un evangelista? Ah, bueno, porque él tiene que ver con los incrédulos.
Es hacia los incrédulos que ha sido enviado, de tal manera que eso sirve para ablandar, digamos así, la conciencia de la gente incrédula a través de los milagros. Pero oiga, repito, no estoy diciendo que no hay milagros o que no existen los milagros o que dentro de la iglesia no se mueven milagros. ¿Cómo no? Pero son menos frecuentes. Amén, hermano. Sí, porque después andan diciendo, no, el pastor dijo, él dijo, y tuercen las cosas, hermanos. No, por eso hago énfasis en eso. Ahora, vamos a ver cómo operan estos dones. Fíjese que según la Escritura, la manifestación de algún don de poder va precedido, o sea, antes existe la manifestación o la operación de un don de revelación. O sea que los dones de poder con los dones de revelación están íntimamente ligados, porque a través de un don de revelación Dios manifiesta lo que va a realizar. O sea, Dios le manifiesta al que posee algún don de poder, a la persona, por ejemplo, que Dios usa con milagros, por ejemplo, antes de que esa persona vaya a hacer un milagro, Dios primero le manifiesta lo que va a hacer. ¿Y cómo lo hace Dios? Se lo manifiesta a través de uno de los dones de revelación. Yo espero que usted se acuerde cuáles son los dones de revelación, porque si no, te vamos a tener que comenzar otra vez, hermano. Y ya vamos bien adelantados, ¿verdad? Acuérdese que los dones de revelación está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría, y el otro, ¿cuál es? El don de discreción o discernimiento de espíritu. Es que ustedes no anotan, hermanos. Ahora, repito, a través del don de revelación, lo que hace Dios es avisarle, digamos así, revelarle al que posee el don de milagros. Él le dice qué es lo que va a hacer. Ahí dése cuenta usted que el que hace milagros no es que los anda haciendo antojadizamente, ¿verdad? Acuérdese que los dones del Espíritu Santo no se manejan a capricho del que los tiene. Y que porque hace alguien, Dios lo usa con el don de milagros, por ejemplo, pensar de que donde quiera que esa persona va a ir y donde quiera que esté va a ser un milagro. Es que no depende de esa persona, depende de la revelación que Dios le dé. Ese es el problema, hermanos. Por eso el mundo anda tan confundido. Fíjese que, bueno, cuando hablo del mundo me estoy refiriendo no solo a los incrédulos, ahí va incluida lamentablemente la iglesia, de que y como eso se ha explotado tanto, eso de los milagros, ¿verdad? Y hoy está de moda eso, hermanos, de que los milagreros andan por todos lados hoy, ¿verdad? Y entonces la gente piensa de que aquella persona es la que decide cuándo hacer un milagro y cuándo no hacerlo. Pero no depende de la persona. Bueno, si es Dios quien usa a esa persona, no depende de ella, depende de Dios. Él es el que decide cuándo hacer un milagro, cuándo no hacerlo. ¿Ah? Por eso no depende de que la persona, venga a ver los milagros, venga y reciba un milagro. Pero ¿cómo sabe esa persona que va a recibir un milagro ella o él? O sea, había que preguntarse si Dios está con el deseo, si es la voluntad de Dios que ese milagro ocurra. Entonces, pero ¿por qué Dios le revela al que posee el don de milagros o alguno de los dones de revelación, de poder, lo que va a hacer? Bueno, Dios se lo revela porque lo que hace es preparar e inspirar la fe de esa persona que tiene el don de milagros, lo prepara para que se obre o se opere ese don. Vamos a comenzar con el primero de los tres dones de poder, y es el don o dones de sanidades, porque así lo presenta la Escritura. Lo presenta de una manera plural. Y los dones de sanidades son aquellos dones por medio de los cuales Dios otorga la curación de manera sobrenatural a un enfermo, lo que también se le llama sanidad divina.
Pero cuando hablamos de los dones de sanidades, estamos hablando de que Dios lo hace, pero de una manera sobrenatural. O sea, lo hace de una manera directa. Y por eso, por ser sobrenatural, se entiende que no hay ni ha habido una intervención médica, ni mucho menos de medicina, ni mucho menos de los métodos naturales que Dios ha dotado al cuerpo. O sea, que nuestro cuerpo está dotado de defensas. Entonces hay personas, yo conocí personas, hermanos, que les da gripe y no toman ni una pastilla. Dicen, no, es que yo no soporto tomar medicina. Y ahí se la aguantan, hermano, y la gripe pasa. Claro, se tarda más tiempo en pasar, ¿verdad? Pero ¿por qué esa persona se alivió? Porque el cuerpo tiene, Dios ha dotado al cuerpo humano de un proceso de recuperación natural. Y así hay varias enfermedades. Hay personas que le salen los grandes chichustes, va, y le dicen, mandé al médico. No, dice, no, me van a operar, dice, yo le tengo miedo. Y con el tiempo se les quita, si no es maligno, ¿verdad? Pero ¿qué fue lo que contribuyó a que eso pasara? Bueno, los procesos naturales que tiene el cuerpo para poder sanar. Por ejemplo, un rasguñón, usted se da un rasguñón, por ejemplo, y pues no se pone nada. Pero el tiempo se va cicatrizando. Pero ¿qué es lo que ayuda a cicatrizar esa herida? Bueno, los procesos naturales con el que Dios ha dotado al cuerpo humano. Entonces, pero la sanidad divina, ahí no hay intervención de eso, porque Dios lo hace de una manera directa, porque es sobrenatural. Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos. El primero de ellos está en Hechos, capítulo 9, versículo 34. Y dice la Biblia, Eneas le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Este Eneas estaba imposibilitado, no podía caminar de nacimiento, él era un cojo. Pero llegó el momento cuando Pedro, o se encontró con Pedro, o Pedro se encontró con él más bien. Pero dice ahí que le dijo Pedro, Eneas le dijo, Jesucristo te sana. Y al instante se levantó. Pero ¿por qué Pedro le dijo Jesucristo te sana? ¿Sabía Pedro de que Jesús estaba de acuerdo con eso? ¿Cómo supo Pedro de que Jesucristo iba a sanar a Eneas? A través del don de revelación, de uno de los dones de revelación. Dios le reveló a Pedro que ese día Eneas iba a ser sano. Y por eso Pedro con toda confianza dijo, Eneas, Jesucristo te sana. El Señor ya lo había dicho a él. Entonces, pero ahí viene el punto, hermanos, de pues esta gente atrevida que anda por ahí diciendo, no, es que el Señor te quiere sanar, el Señor te levanta. Y Dios no les ha dicho nada, ¿verdad? Entonces, porque no es así. Hay un orden bíblico, cómo operan las cosas y cómo operan los milagros. Y como resultado de que realmente el Señor estaba de acuerdo en eso, con lo que Pedro decía, dice que Eneas se levantó. Al instante se levantó. O sea, pero ahí está el punto. Dice que al instante. No es que Eneas se levantó y se levantó así como decimos renqueando, ¿verdad? Y dijo, ya voy a estar mejor. Más adelante, dentro de 2 días creo que vamos a sentir mejor. No, inmediatamente. El otro ejemplo, hermanos, fue el caso de la suegra de Pedro, que fue un milagro hecho personalmente por el Señor Jesucristo. Que ella estaba con fiebre, dice la Biblia, pero llegó el Señor y le tocó, dice, y la fiebre le dejó, y al instante se levantó y comenzó a servirles. Así de repente. O sea, no hubo necesidad de que ella dijera, me voy a recuperar un tiempo porque he estado enferma, me siento débil todavía. No, inmediatamente, porque es una operación sobrenatural. Sobrenatural. Ahora vamos a ver otro ejemplo. En Hechos 14, 8 al 10. Dice, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte,
ponte de pie y enderézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. Ahí tenemos otro ejemplo de la operación de una sanidad de una manera sobrenatural. No hubieron preámbulos, no hubo un proceso, no, inmediatamente. Pero de nuevo, dice que ahí podemos ver nosotros detrás del telón la manifestación del don de revelación. Porque ahí dice que Pablo, quien al reparar en él, dice, y ver, dice, que tenía fe para ser sanado, dice. Cualquiera puede decir, bueno, es que Pablo tenía ojo de águila, ese hombre sabía quién tenía fe y quién no tenía fe. No, no, no. Es que ahí lo que operó más bien fue el don de revelación. Porque hay mucha gente, hermanos, muy atenta. Hay mucha gente muy fiel, que tienen alguna necesidad, pero el Señor no les sana, pero el Señor no hace un milagro en ellos. Pero ahí Dios le reveló a Pablo de que este hombre en Listra iba a ser sano ese día. Y por eso Pablo lo que hace es hablar con tanta seguridad y le dijo, ponte en pie y enderézate. Y él se levantó. Amén. Según la Escritura, existen una variedad de maneras en que Dios sana. Por ello la Escritura es que llama a los dones de sanidad, lo llama de una manera plural. Porque, hermanos, Dios es tan infinito. Hay personas que piensan que así como Dios sanó a fulano, a mengana, así quieren ser sanos ellos. No, sí que Dios tiene millones de maneras como obrar, porque Él es infinito. Y en el caso de los dones, el de sanidades lo pone en plural. Mire lo que dice 1 Corintios 12:9. A otros dice, y por ese mismo espíritu, dones para sanar enfermos, dice. O dones de sanidades, como dice la traducción Reina Valera. Pero ahí está en plural. No se sabe cuántas maneras tiene Dios de sanar a un enfermo. Pero ahí dice que son dones de sanidades. Ahora, este es importante tenerlo en cuenta, hermano. Y es que lo que le acabo de decir, que los dones de sanidades no operan a capricho del que lo tiene. No es que la persona dice, bueno, como yo tengo don de sanidad, hermano, si uno no quisiera irse a meter a los hospitales, va a sanar a medio mundo, ¿verdad? Y a encontrar a cualquier enfermo y ponerle las manos y que ya quede sano. Pero es que no opera, repito, el don. Ninguno de los 9 dones, mucho menos el don de sanidad, no opera de acuerdo al capricho de la persona que lo posee. No es así, sino que de acuerdo a las revelaciones que el Señor da a la persona que posee ese don. Fíjese que hay un ejemplo que quizás ya lo hemos analizado en otras ocasiones, y el que está en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 20. Estas son palabras de Pablo, escribiéndole a su amado hijo en la fe, Timoteo. Le dice, Erasto, le dice, se quedó en Corinto, le dice. A Trófimo lo dejé enfermo en Mileto, le dice. Si nosotros leemos esa escritura de una manera vaga, de una manera así superficial, tal vez no encontramos ningún detalle que nos llame la atención, pero sí hay un gran detalle, un gran detallote, hermano. Y es que, en primer lugar, pensemos quién está diciendo esas palabras. Las está diciendo el apóstol Pablo. Un hombre que Dios lo había dotado no solo con el ministerio apostólico, sino que era un hombre, hermanos, que tenía los 9 dones del Espíritu Santo, porque era el apóstol, el más grande de los apóstoles del Nuevo Testamento. Que ese hombre hizo muchos milagros. Dios lo usó mucho. Pero resulta que aquí dice que a Trófimo lo dejó enfermo en Mileto. Y si uno dice, porque si tenía el don de sanidad, Pablo, ¿por qué no lo sanó? ¿Por qué no le puso las manos encima? Hizo una oración por él y ya, asunto acabado. ¿Por qué no lo hizo? Porque no era la voluntad de Dios sanar a Trófimo. No era la voluntad de Dios. Entonces ahí podemos nosotros ver de que no es antojadiza, no es a la voluntad del que tiene el don. Es de acuerdo a la voluntad de Dios.
Entonces, en primer lugar, cuando nosotros necesitamos algo, un milagro de Dios, una sanidad, es de preguntarnos, ¿verdad? ¿Querrá Dios hacerlo? ¿Estará dentro de su voluntad el poder obrar? Porque, por ejemplo, Pablo mismo escribe en una de sus cartas que él tenía un aguijón en la carne, dice. Tal vez usted ya ha leído esa historia. Dice que tenía un aguijón en la carne. Él no dice qué es, pero si dice que era un aguijón en la carne, era una dolencia física, era una enfermedad que él tenía. Algunos dicen que es que Pablo padecía de miopía, otros dicen que padecía del estómago, bueno, y tantas conjeturas. Él no dice cuál es el problema que él tenía, pero él estaba enfermo, tenía una enfermedad. Y él dice que 3 veces le había pedido al Señor que le quitara ese aguijón. 3 veces. Pero ya me imagino qué oraciones ha de haber hecho Pablo, porque el Señor le quitara ese aguijón, hermano. Y dice que el Señor lo que le había respondido era: bástate mi gracia. O sea, en otras palabras, mi amor es todo lo que necesitas. Así estás bien. Y como le digo, alguien súper espiritual puede decir: bueno, ¿y por qué Pablo no ha orado para que el Señor lo sane? Porque está enfermo, siendo el gran apóstol. Bueno, porque no era la voluntad de Dios. Así de sencillo. No era la voluntad de Dios. Ahí puede darse cuenta usted de que no es de que, así como le he dicho, los milagreros que andan por ahí, ¿verdad? Venga, que sanas porque sanas. No, pero que Dios va a hacer tu milagro. Es que porque lo hace, dice. Como que si hay que torcerle el brazo a Dios, ¿verdad? ¿Haces el milagro o qué? Eso no, hermanos, ese es embuste. Mucho atrevimiento eso. Pero así es, ¿verdad? Y claro, la gente que no conoce la palabra de Dios, que no conoce doctrina, ahí van corriendo, ¿verdad? Dicen, no, dicen, a traer mi milagro hoy, como que a traer galletas van, ¿verdad? Ahí voy, dice, ven, recibe tu milagro, dicen. Ahí van, hermanos, como que van a traer pan. No es así. No es de esa manera. Es de acuerdo a la voluntad de Dios. De acuerdo a su voluntad. Seguimos con el segundo de este grupo de los dones de poder, y es el don de operación de milagros. La naturaleza tiene ya un ciclo, digamos así. Así como el ciclo hidrológico, por ejemplo, que es que el agua se evapora, llega a las nubes, desciende a través de la lluvia, vuelve a los ríos, vuelve al mar y de nuevo, y así está. Ese es el ciclo hidrológico, así se le llama. Pero ese es el orden natural de la naturaleza, ese es el orden. Lo mismo, por ejemplo, en las estaciones del año. Sabemos que cuando hay frío, pues todo se seca, ¿verdad? Todo se marchita, pero viene la primavera, vuelven a florecer las plantas, comienzan a tener hojas los árboles, y así está cada año. Ese es un ciclo. Pero lo que Dios hace es alterar, es cambiar ese orden. ¿Pero por qué lo hace? Lo hace con el objetivo de favorecer sus planes. Porque mire, cuando Dios tiene un plan, hermanos, con una persona, cuando Dios tiene un plan con un país, con una ciudad o con su iglesia, Él, hermanos, es capaz de hacer cualquier cosa. ¿Se acuerda cuando la Biblia habla de que Josué le dijo al sol, le dijo, detente en Gabaón? Y tu luna le dijo, allá detente en el valle de Jalón. Y dice la Biblia que el sol se detuvo. Pero eso es alterar el orden natural de las cosas. ¿Pero por qué? Porque lo que quería Josué era acabar con todos sus enemigos, hermano, con los enemigos del pueblo de Dios. Y acabó con ellos. Ese ha sido el día más largo en la historia de la humanidad. Y hasta que terminó con el último enemigo del pueblo de Israel, Josué, entonces el sol siguió girando. Ese es un milagro. Bueno, vamos a leer algunos hechos, algunos milagros, algunos ejemplos bíblicos. Y el primero está en Hechos 8:39 y 40. Cuando subieron al agua, dice,
el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Tal vez usted ya ha leído completamente esa historia. Es la historia del etíope eunuco que iba de adorar de Jerusalén e iba leyendo al profeta Isaías. El Espíritu del Señor le dice a Felipe que se fuera al desierto porque ahí había alguien. Entonces el Espíritu le habla y le dice: aparéate, lee ese carro. Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? El eunuco le responde: no hay quien me explique cómo lo voy a entender. Súbete al carro. Se sube al carro, le explica el plan de salvación al eunuco y el eunuco se convierte y termina bautizándose en agua. Ya le recapitulé toda la historia casi. Pero resulta que cuando suben del agua, ya Felipe había bautizado a este recién convertido y probablemente Felipe le dijo: ahora ya te bauticé. Y el etíope eunuco venía quizás caminando, saliendo del agua y Felipe detrás. Cuando voltea a ver el etíope eunuco, ya Felipe no estaba. Y dice ahí que fue el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, el que arrebató a Felipe y se lo llevó. Y el etíope eunuco no volvió a verlo, ni siquiera las gracias le dio. Pero ¿qué pasó? Que Felipe fue arrebatado y fue llevado, hermano, a una gran distancia. Dice que apareció en un lugar llamado Azoto. Y desde ahí comenzó a predicar la palabra hasta que llegó a Cesarea. Pero ¿qué fue lo que sucedió ahí? A él lo que sucedió fue un milagro. Fue un milagro. O sea, el Señor lo arrebató a Felipe. ¡Push! Y fue a aterrizar a otro lado. Ese es un milagro. Porque ningún ser humano puede volar. Solo las aves vuelan. Hay otra porción más. Hechos 13:11. Dice: ahora la mano del Señor está contra ti. Vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas quien lo llevara de la mano. Hace unas semanas, si usted es líder o pertenece a una célula, se dio cuenta que estuvimos dando este tema en las células. Ese fue el primer milagro que el Señor hizo a través de Pablo. Pablo prácticamente casi iba comenzando su primer viaje misionero cuando se encuentra con aquel procónsul Sergio Pablo. Y más bien este procónsul los mandó a llamar a él y también al que andaba con Pablo, a Bernabé. Pero resulta porque él quería oír la palabra del Señor, el procónsul. Pero cuando Pablo y Bernabé estaban compartiendo el evangelio con el procónsul, ahí estaba uno llamado Elimas, que dice la Biblia que era un judío brujo, era un hechicero. Y lo que estaba haciendo ahí era sirviendo de estorbo. Cuando Pablo y Bernabé estaban compartiendo el evangelio de Cristo con el gobernante, él estaba ahí metido y estaba ahí interfiriendo y estaba ahí llamándole la atención y no permitía que el procónsul escuchara con atención la palabra del Señor. Eso incomodó a Pablo de repente y le dijo estas palabras. Bueno, estas son algunas de las palabras que le dijo. Porque le dijo: hijo del diablo, le dijo, no cesarás de trastornar a los caminos del Señor, le dijo. Esa fue la reprimenda que le dio. Ahora le dice: la mano del Señor está contra ti, le dice. Y vas a quedarte ciego por algún tiempo y no podrás ver la luz del sol, le dice. Pero, ¿sabe, hermanos? Sucedió. Sucedió. Pero eso no fue un capricho de Pablo. Dice que Pablo se llenó de ira y se enojó y por eso lo maldijo. No. Ahí mismo él dice: la mano del Señor está contra ti, le dijo. O sea, Pablo recibió la orden a través del don de revelación que el Señor iba a poner quieto a ese brujo. Y lo que hace Pablo es decir lo que el Señor le había revelado. Y le dijo esas palabras. Y claro, no era simplemente un arrebato de ira del apóstol, sino que dice que al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad y comenzó a buscar a tientas, dice, quién lo llevara de la mano.
Porque con el Señor nadie se mete. Con la obra del Señor nadie se mete. Él pensó que estorbando a los apóstoles estaba. No, estaba estorbando los caminos del Señor. Amén. Bien. Pero ese es un milagro también. Ahora viene el otro don y es el último de este grupo y el último de los 9. Este es el número 9. Y es el don de fe. O la fe como don del Espíritu Santo. Aquí hay un detalle interesante, hermanos, y es que existe la fe común y la fe como producto del don del Espíritu Santo. ¿Cuál es la fe común? La fe común, para tener fe común no es necesario la intervención sobrenatural de Dios. Para tenerla no es necesario tener una revelación de Dios o una intervención sobrenatural, porque un ejemplo es la fe que los hijos tienen hacia los padres, por ejemplo. Los hijos están confiados, sobre todo los hijos menores de edad, ¿verdad? Están confiados que sus padres los van a proteger. Tienen una fe en sus padres. Yo no sé cuando usted estaba niño y si se crió con su papá, pero uno piensa que su papá, hermano, se la sabe de todas. Uno piensa que su papá no le tiene miedo a nada, ni a nadie. Bueno, al menos es lo que yo pensaba de mi papá, ¿verdad? Yo cuando andaba con mi papá, yo me sentía campeón. Pero esa es una fe común. O la fe, por ejemplo, que tienen los ciudadanos hacia sus gobernantes. Dice, yo tengo fe que este presidente, dicen cuando entra un presidente, no, yo tengo fe que este presidente algo va a hacer, dice la gente. Pero es de fe común. No se necesita tener o recibir una intervención sobrenatural para poder tenerla. Pero está la fe como don del Espíritu Santo. ¿Y cómo es esta fe? Es aquel don por medio del cual Dios comparte su fe con una persona en particular. Pero esta fe no se compara con la fe común. Es una fe absoluta. Esa fe lo cree todo. Por eso es absoluta. Y con esa fe la persona es capaz de realizar cualquier hazaña. Con esa fe. Esa es la fe como don. La persona dotada con esta fe cree lo imposible. Sin importar los milagros, sin importar las sanidades que hay que hacer, esa persona cree lo imposible. Cree lo imposible. Esa es la fe como don del Espíritu Santo. Vamos a leer algunas porciones. Si usted quiere, ahí busque o en su casa lea con detenimiento, o si no lo ha leído, o le recomiendo que lo vuelva a leer, Hebreos 11, todo el capítulo 11. Ahí habla de los héroes de la fe. La galería, se le llama también la galería de los héroes de la fe. Ahí está descrito. De ahí hemos extraído algunos versículos y lo he puesto acá con la traducción lenguaje actual, que es el lenguaje que nosotros usamos para que podamos entenderlo mejor. Dice Hebreos 11:1. Confiar en Dios, dice, es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera, dice. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver, dice. Esa es la fe. Porque fe es creer en Dios, es creerle a Dios. Por eso dice confiar en Dios es estar totalmente seguro, o sea, no a medias, sino totalmente seguro. Dice, pero usted está seguro. Más o menos, dice. No, ese no está totalmente seguro. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera.
Este detalle es interesante, hermanos, porque muchas personas le piden al Señor algo, pero no son específicos cuando le piden al Señor. Y por eso nunca reciben nada. Y no faltan las oraciones, esas escuetas de que Señor bendíceme, Señor bendíceme, Señor bendíceme. Pero si Dios tiene muchas bendiciones, ¿qué bendición quiere? Ah, bueno, Señor bendíceme con un vehículo porque no tiene cómo moverme. Ah, bueno, ahí la cosa cambia. Señor bendíceme con un trabajo porque no tengo trabajo. Ah, bueno, ahí cambia la cosa. Pero Señor bendíceme, bendiciones del Señor hay de a montón. Por eso dice aquí que es estar seguro de que uno va a recibir lo que espera. Entonces cuando lo que espera, bueno, ¿y qué es lo que espero? Ah, bueno, yo espero un trabajo, yo espero un vehículo, yo espero una casa, yo espero dónde vivir, yo espero esto, yo espero lo otro. Ah, pues bueno, ahí viene el otro detalle, ¿cómo lo espera? Las características de lo que se espera. Es estar convencido, dice, de que algo existe aun cuando no se puede ver. Es que mire, hermanos, para las cosas que se ven no necesita fe. Si la fe es necesaria para lo que no se ve, ¿qué sentido tiene tener fe para algo que ya existe y que ya está a la vista nuestra? Para eso no necesita fe. Pero para aquello que no lo vemos todavía, para eso es que se necesita la fe. El versículo 11 del capítulo 11 de Hebreos nos pone el ejemplo de Abraham. Dice, por la fe, Abraham, a pesar de su avanzada edad y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos, porque consideró fiel al que le había hecho la promesa, dice. Y es que ahí habían unos detalles con respecto a los elementos naturales. A los elementos naturales. Acuérdese que los milagros es cuando Dios altera el curso de la naturaleza. Bueno, en primer lugar, Abraham, que la Biblia da a entender que Abraham ya casi era un árbol seco, pues. Era un anciano ya. No digamos su esposa, que a esa edad ella ya no ovulaba, como normalmente una mujer en estado o en su edad fértil ovula. Ya no tenía su ciclo menstrual, por lo tanto ya no había probabilidades de que ella produciera vida en su vientre. Pero que una anciana que ya no posee el ciclo menstrual tenga luz, eso es imposible. Es imposible. Es en contra de la naturaleza. Pero como eso es lo que precisamente hacen los milagros, si no, no fuera un milagro. Y a pesar de que ella de una edad muy avanzada, lo mismo Abraham, el Señor le dijo que iban a tener un hijo. Entonces, ¿pero qué sucedió? Sí lo tuvieron. Porque dice ahí que consideró fiel, dice, al que le había hecho la promesa, dice. O sea que el nacimiento de Isaac, ese es un milagro. Es un milagro. El hijo de Abraham, es un milagro. Hay otra porción más. Por la fe, dice, el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron, dice. Ahí está otro milagro. Hermano, nunca se ha vuelto a partir el mar en dos. Solo en las películas. Solo en las películas. No ha vuelto a suceder. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel caminó, dice, como por tierra seca cuando cruzaron el mar. Pero mire, hermanos, eso no es mentira.
Entonces, hermano, ha de estar bien mojado el lugar ahí donde pasaron los egipcios, del pueblo de Israel, ¿verdad? Se han de ver encharcado. No, dice que pasaron como en tierra seca, polvareda era pues. En tierra seca pasaron, dice la Biblia. Porque ese fue un milagro. Fue un milagro. Dice que fue por la fe. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, se ahogaron. Porque ellos no tenían fe. Hay personas no cristianas que quieren hacer las cosas que un cristiano hace. No sé si usted ha visto un ejemplo así, pero hay personas que quieren hacer lo mismo que un cristiano hace. Ahí en la Biblia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, se menciona el nombre, el caso de unos hijos de un tal Esceva, dice la Biblia, que ellos habían visto que el apóstol Pablo echaba fuera demonios. Entonces dijeron ellos, la Biblia no dice que ellos hayan sido cristianos, dice que eran hijos de un tal Esceva, pero no dicen que eran cristianos estos muchachos. Pero como habían visto que Pablo, con solo decir al espíritu inmundo, sal fuera, salía. Pues está fácil, dijeron ellos. Está fácil, hagámoslo nosotros también. Y se convirtieron en exorcistas ambulantes. Y el primer endemoniado que encuentran, dijeron, aquí está el primero ya, dijeron. Y comenzaron a reprender al espíritu inmundo. Y ya hasta conoce la historia. Dice la Biblia que el mal espíritu se levantó contra ellos, esa persona endemoniada, y los desgarró, hermanos, los mandó encuerados. Los desnudó, eso dice la Biblia, salieron desnudos, dice. Es que no es. Por eso dice la Biblia que no es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Y una persona físicamente muy debilucha puede aparentar, puede ser que sea una persona que se vea muy insignificante, así de apariencia, pero si esa persona tiene el Espíritu de Dios, esa persona es capaz de poner en fuga cuanto demonio se le cruce enfrente. Pero hay personas, repito, que quieren hacer lo que hacen los cristianos. Dicen, no, yo lo puedo hacer también, dicen. Bueno, los egipcios pensaron de que también podían cruzar el mar ellos, y se ahogaron. Ahora, Jesucristo demanda esa fe de su pueblo. O sea, el tener fe, hermanos, no es una opción. Es que la necesitamos, hermanos, para vivir en este mundo. La necesitamos. Hermanos, la Biblia dice, la misma Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y si hay gente en medio nuestro, si hay gente en la iglesia que no tiene fe, entonces esa persona está en pecado. Porque dice que no se puede agradar a Dios no teniendo fe. Solo teniéndola, a Dios se agrada. Mire lo que dice Lucas 8:25. ¿Dónde está la fe de ustedes?, les dijo a sus discípulos. Con temor y asombro ellos se decían unos a otros, ¿quién es este que manda aún a los vientos y el agua y le obedecen? Es parte del episodio cuando Jesús iba con sus discípulos cruzando el mar de Galilea y se levantó la gran tempestad. Dice la Biblia que corrieron donde él estaba durmiendo y le dijo, maestro, no tienes cuidado que perecemos, sálvanos. El Señor se levanta, reprende al viento, reprende a las olas y después los reprende a ellos, ¿verdad? Y les dice esas palabras. Bueno, les dice, ¿y dónde está la fe de ustedes? Les dice, ¿dónde está? Mire, hermano, tarde o temprano, oiga lo que le estoy diciendo ahorita, tarde o temprano su fe va a ser puesta a prueba. El problema es que hay personas que piensan que a ellos nunca les va a tocar. Y por eso hay cristianos que se descuidan de la oración, se descuidan de la lectura de la palabra, se descuidan de congregarse, y ellos piensan que, hombre, está tranquilo esto, de repente el garrotazo. Y caen. ¿Por qué? Porque su fe estaba débil. Porque no se fortalecieron. Y caen ante cualquier tentación. Chiquita la tentación, pero como ellos están débiles espiritualmente, la ven grandota. Grande. Dicen, es que usted hubiera visto, hermano, si es que es una tentación tamañota. Pero para una persona que esté fortalecida en el Señor, dicen, no, hombre, si eso no, es pequeño. Pero claro, el que no tiene fe y no está fortalecido, una hormiga la ve como que es un elefante, ¿verdad? Pero aquel que está fortalecido en el Señor,
aunque gigantes vengan, como dice la Biblia, yo nunca temeré, dice. El pueblo de Israel, comandados por Saúl, veían al gigante quizás más grande de lo que era, hermanos. Y cuando llega el chaparrito David, aquel muchacho, dijo, ese es, dijo, el que le está atemorizándolos a ustedes. Dijo, no, hombre, dijo, ese yo me lo he hecho, dijo. Ya lo van a ver caer, dijo así. Entonces, ¿pero cuál era la diferencia? La fe de él, no es su tamaño, ni la estrategia, no sabía ni pelear, ni siquiera le quedaron los armamentos del rey. ¿Qué fue lo que venció en él? Su fe. Porque él sabía que más grande era el Dios a quien él adoraba y servía que ese gigante. Así se ven los problemas cuando nuestra vida está fortalecida en el Señor. Y el Señor les dijo, ¿dónde está la fe de ustedes? Les dijo. Me están defraudando, muchachos, les dijo el Señor. Porque tantas veces que he estado con ustedes y he hecho tantas cosas, resulta que ahora no creen en que yo puedo obrar a través de ustedes. Eso es lo que sucede cuando un cristiano, hermanos, no actúa en fe. Lo que está haciendo es a Jesús mentiroso. O sea, en otras palabras está diciendo, Jesús no puede hacerlo. Está degradando el poder del Señor. Pero no, hermanos, el poder que opera en nosotros, dice la Biblia, el apóstol Pablo aquí escribiendo a los Corintios, es el mismo poder, dice, que levantó de los muertos al Señor Jesucristo, dice. Es el mismo poder, no ha cambiado, hermanos. Dice, no, pero es que pues era Pablo, hermanos, era Pedro, no, hombres, esos eran gigantes de la fe, pero hijos del mismo Dios. ¿Y cuál es la diferencia? El grado de fe, el creerle a Él que Él podía hacerlo. Y aquel que busca al Señor, dice la Biblia, debe creer que existe Dios y que es galardonador de los que le buscan. Dígame, ¿qué necesita usted? ¿Ser lleno del Espíritu Santo? ¿Recibir algún don? Bueno, solo pídale al Señor con fe. Y el que pide, recibe. Amén y amén. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor amado, gracias te damos por habernos concedido, Señor, el estudio de interesante tema, los dones del Espíritu Santo.